Meditación e iluminación en el Renacimiento. Durante el Renacimiento, hubo un creciente interés por el espiritismo y la búsqueda del conocimiento interior. Aunque hoy asociamos la meditación y la iluminación con las prácticas orientales, estas prácticas eran comunes en el mundo occidental del Renacimiento. En este ensayo, exploraremos cómo los practicantes de la época veían la meditación y la iluminación, y cómo estas prácticas formaban parte de sus vidas espirituales. Aunque la meditación y la iluminación eran prácticas separadas en el Renacimiento, los practicantes de la época vieron una conexión entre ellas. La meditación se consideraba una forma de entrenamiento espiritual que permitía a los practicantes ponerse en contacto con lo divino. Por otro lado, la iluminación se consideraba un estado de conciencia más allá de la comprensión humana ordinaria, que permitía a los practicantes experimentar la presencia divina directamente. Ambas prácticas se basaban en el uso de la memoria, que era vista como una herramienta fundamental para la exploración espiritual. Los practicantes del Renacimiento vieron la meditación y la iluminación como un medio para lograr una sensación de asombro, belleza y respeto por su maestro o gurú. Estos practicantes tenían un profundo sentido de sacralidad en sus enseñanzas y las consideraban sagradas. La práctica de la memoria, una perspectiva filosófica y práctica. El concepto de memoria ha sido una parte importante de muchas tradiciones filosóficas y espirituales a lo largo de la historia. Desde la idea de la memoria como un medio de recolección en la filosofía de Platón hasta el papel de la memoria en la meditación y las prácticas de atención plena en el budismo, la importancia de la memoria ha sido reconocida en todas las culturas y épocas. Una de esas prácticas que enfatiza el uso de la memoria es la práctica de construir un palacio de la memoria o usar un círculo mágico, que se ha asociado con varias tradiciones filosóficas y espirituales. En una conversación, alguien mencionó haber tomado lo que inicialmente pensó que eran anillos mágicos para convertirlos en chakras, y esto los llevó a reflexionar sobre la práctica de construir un palacio de la memoria. Señalaron que cada chakra es como un templo o un palacio de la memoria en su propio sentido. La idea de rendir homenaje a Mozani y hacerlo parte de la práctica de uno es un concepto antiguo, y la mayoría de estas enseñanzas tienen cierto trasfondo filosófico y representación alegórica. La práctica de construir un palacio de la memoria o usar un círculo mágico se ha asociado con varias tradiciones filosóficas. Por ejemplo, si uno aprende de Robert Flado de uno de sus alumnos, escucharía referencias herméticas y aspectos neoplatónicos expresados, pero todo estaría puesto en términos del cristianismo. La idea de que el recuerdo es importante se expresa repetidamente en la Biblia, particularmente en Corintios, donde se le dice a uno que sea como un maestro de obras y que se edifique a sí mismo como un templo apto para el Espíritu Santo. Esto se interpretó como una práctica del palacio de la memoria, y ciertos salmos y secciones del Cantar de los Cantares se usaban a menudo en esta práctica. Si uno estuviera practicando con Bruno, obtendría suficientes referencias cristianas para probablemente entender lo que se dice, pero su enfoque principal está en la filosofía hermética y neoplatónica. Todo el concepto de que todo está formado por la conciencia es fundamental para esta filosofía y, desde este punto de vista, lo que uno imagina en su mente es solo una versión suave de lo que realmente está en contacto con todo lo que lo rodea. La divinidad puede crear con una fuerza mucho mayor que la que uno puede, pero si uno se entrena a sí mismo, puede comenzar a moverse para tener más influencia con sus pensamientos. Desde este punto de vista, un recuerdo es una formación de conciencia en uno mismo, una influencia que afectaría al mundo exterior cuando uno crea un recuerdo en el alma del mundo en el subconsciente grupal. En los textos herméticos, hay referencias a la impresión en la conciencia de uno de la memoria de las bendiciones divinas que proporciona Amón. La creación de estatuas también se vio como una forma de crear estatuas internas que tendrían bendiciones e influencia. Estos antecedentes filosóficos proporcionan una comprensión de por qué es importante la práctica de la memoria. Cuando uno empieza a entrenar, se le sugieren algunos cambios a su vida, y no son prácticas que uno estaría haciendo en su tiempo libre. En cambio, sería un cambio en la forma en que uno hace todo. Un consejo que se enfatiza fuerte y repetidamente es la idea de involucrarse completamente en las cosas. Hay diferentes niveles de compromiso que las personas hacen con sus acciones, y el resultado de esas acciones es muy diferente. Si uno se involucra completamente, entonces mejora, y es por eso que existe un concepto de práctica y lecciones que son diferentes de la actividad normal del día a día. Si uno mira a las personas que han estado haciendo el mismo trabajo durante muchos años, a menudo cometen los mismos errores.
Esto es bastante misterioso porque si uno practicara cualquier otra cosa durante esa cantidad de tiempo, sería de clase mundial. Por ejemplo, si uno fuera a practicar tiro con arco durante 8 gel nuestro al día durante 10 años, estarían haciendo tiros con truco y haciendo rebotar flechas en las paredes, y serían asombrosos. Si 2 personas practicaran malabares durante 1 hora al día durante 3 meses, podrían montar un espectáculo impresionante. El arte de la memoria, técnicas para mejorar la retención de la memoria a largo plazo. La memoria es un aspecto crucial de nuestras vidas. Nos permite almacenar y recuperar información que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, muchas personas luchan con su memoria a largo plazo y les resulta difícil recordar eventos pasados, nombres, fechas y otra información. Esto a menudo se debe al miedo al fracaso y a la sensación de estar abrumado cuando se solicita demasiada información de nuestra memoria a largo plazo. Pero, ¿y si hubiera técnicas que pudiéramos usar para mejorar la retención y el recuerdo de nuestra memoria a largo plazo? Aquí es donde entra el arte de la memoria. El arte de la memoria se practica desde la antigüedad y se utilizaba para almacenar y recuperar grandes cantidades de información. Hoy en día, los campeones de la memoria utilizan técnicas de memoria para recordar información compleja, como barajas de cartas, números y nombres, y cualquiera puede utilizarlas para mejorar su retención de memoria. El primer paso para mejorar nuestra retención de memoria a largo plazo es perfeccionar nuestras habilidades de memoria practicando recordar eventos pasados. Cuando se nos hace una pregunta sobre un evento pasado, en lugar de rendirnos de inmediato, debemos tratar de recordar lo que recordamos y trabajar desde allí. Por ejemplo, si alguien nos pregunta dónde fuimos de vacaciones el año pasado, primero debemos reconocer que fuimos de vacaciones y tratar de recordar los detalles a partir de ahí. Este proceso de recordar información en pequeños fragmentos nos ayuda a hacer avanzar el proceso de la memoria y mejorar nuestra memoria a largo plazo. Otra técnica útil es crear palacios de memoria natural. Un palacio de la memoria es una imagen mental de un lugar que conocemos bien, como nuestra casa, un jardín o un edificio. Podemos usar este lugar para almacenar información asociando la información con ubicaciones específicas en el palacio de la memoria. Por ejemplo, si queremos recordar una lista de elementos, podemos asociar cada elemento con una ubicación en el palacio de la memoria, y cuando queremos recordar la lista, podemos caminar mentalmente por el palacio de la memoria y recordar cada elemento en su lugar designado. Ubicación. La meditación pitagórica es otra técnica de memoria eficaz que consiste en pasar todo el día en nuestra imaginación antes de retirarnos por la noche. Esta práctica nos permite recordar hechos pasados y reforzar nuestra memoria a largo plazo. En conclusión, el arte de la memoria es una habilidad valiosa que podemos utilizar para mejorar nuestra retención y recuperación de la memoria a largo plazo. Al practicar el recuerdo de eventos pasados, la creación de palacios de memoria naturales y el uso de técnicas de memoria como la meditación pitagórica, podemos mejorar nuestra memoria y hacer que funcione de manera más eficiente. Esta habilidad no solo es importante para Las técnicas de memoria existen desde hace siglos y su eficacia ha sido probada una y otra vez. El uso de imágenes para recordar nombres y caras es una herramienta poderosa que se puede usar para mejorar la memoria y crear una resonancia positiva con los demás. Al usar estas técnicas, es importante crear imágenes memorables, impactantes o divertidas que estén vinculadas a la persona o el nombre que se recuerda. La técnica de usar imágenes para recordar nombres y caras es una habilidad básica que se enseña en el entrenamiento de la memoria. Sin embargo, aquellos que se están entrenando bajo un método más avanzado, como la tradición hermética, creen que el nombre tiene un simbolismo y que hay un significado más profundo en el nombre de la persona. Por ejemplo, el nombre Gary puede sugerir un aspecto curativo, mientras que John podría representar fuerza. El siguiente paso en el entrenamiento de la memoria es el castillo de la memoria, que implica el equilibrio y la curación de uno mismo dentro de su personalidad. Este paso es crucial para aceptar una conciencia superior y pasar al siguiente nivel de entrenamiento de la memoria. En este paso, el practicante armonizará y reintegrará todos los aspectos de su personalidad para volverse más maleable e intenso. En general, las técnicas de memoria son una herramienta esencial para mejorar la memoria y crear una resonancia positiva con los demás. Al dominar estas técnicas y equilibrarse dentro de su personalidad, uno puede alcanzar un nivel más alto de conciencia y convertirse en un verdadero oficial de la memoria. La práctica de usar bestiarios y emblemas para el desarrollo del carácter en la Europa del Renacimiento.
Durante la era del Renacimiento, el uso de bestiarios y emblemas para el desarrollo del carácter era una práctica común entre la aristocracia. Los bestiarios eran listas de animales, cada uno con una lección bíblica que permitiría a las personas memorizarlos y comprender cómo desarrollar su carácter. Por ejemplo, ser amable, inspirado en la bondad de Jesucristo, permitiría que todas las personas fueran amigas, mientras que ser austero y desprendido como la salamandra lo haría inmune a las cosas negativas. Los bestiarios se usa para recordar listas de personas que asisten a una fiesta, eventos históricos o cualquier otra información que requiera memorización. Eran especialmente populares entre los practicantes medievales y las damas de estatura. Los bestiarios evolucionaron por toda Europa y, cuando llegaron a las Islas Británicas, habían cambiado. Los emblemas eran símbolos utilizados para el desarrollo del carácter que venían en un libro, una pintura o una tarjeta. Estaban destinados a mantenerse cerca del corazón y eran el camino hacia el desarrollo espiritual. Cada símbolo representaba un paso en el viaje espiritual del individuo, y al reflexionar sobre ellos todos los días, uno podía entender la trama de la historia del corazón. Parejas, grupos e individuos comprarían juegos de tarjetas o libros para usar juntos. También había emblemas más profundos, como los de los emblemas Rosacruces de Daniel Kramer. Estos emblemas representaban la evolución del corazón, y cada símbolo era un maestro sobre el que un individuo reflexionaría diariamente. A través de esta práctica, uno podía entender qué cambios necesitaban hacer para desarrollar aún más su carácter. El aspecto de la memoria era una parte esencial de esta práctica, ya que los individuos memorizaban los bestiarios y los emblemas. Incluso hay notas en el reverso de algunos emblemas que indican que fueron plantados en la mente como semillas. La conversación anterior parece ser un extracto de una charla sobre conciencia y espiritualidad. El orador discute las diferentes etapas del crecimiento espiritual, representadas por varias obras de arte. La primera etapa consiste en centrarse en uno mismo y desarrollar virtudes para convertirse en un contenedor adecuado para una conciencia superior. La siguiente etapa se trata de obtener inspiración y poder de fuentes superiores, yendo más allá de lo que la mayoría de la gente cree que es psicológicamente posible. Esta etapa implica darse cuenta de la unidad de todas las cosas y volverse uno con amor, belleza y fuerza. El orador menciona que los rayos de luz que brillan desde arriba en la obra de arte simbolizan la conciencia superior y las ideas originales que existen en el mundo de la conciencia. Se puede acceder a estas ideas a través de la meditación y la guía de un maestro. El palacio de la memoria es curvo y se basa en los planetas, lo que indica una conexión profunda con el cosmos. La charla sugiere que el crecimiento espiritual es un viaje que implica desarrollar virtudes y acceder a una conciencia superior. Enfatiza la importancia de darse cuenta de la unidad de todas las cosas y convertirse en uno con ideales más elevados. La charla también sugiere que la espiritualidad implica la guía de un maestro y el desarrollo de una conexión profunda con el cosmos. En general, la charla brinda una visión fascinante de las etapas del crecimiento espiritual y la importancia de desarrollar virtudes y acceder a una conciencia superior. Alienta a los oyentes a abrazar la espiritualidad como un viaje hacia la unidad con el universo y enfatiza la importancia de la guía de un maestro y una conexión profunda con el cosmos. Sintonizando con las fuerzas, entendiendo el teatro de la memoria de Giordano Bruno. Giordano Bruno, el filósofo y místico italiano, creía en el poder de la memoria y la imaginación como medios para lograr el conocimiento y la comprensión del universo. En su teatro de la memoria, imaginó un espacio donde uno podría formar una conexión con las fuerzas del universo, representadas por varios elementos y escenarios. El teatro, en su opinión, era un lugar donde uno podía lograr la unidad con los principios subyacentes del universo, a través de la transmisión directa y el aprendizaje con el ejemplo. El teatro de la memoria de Bruno fue diseñado para ser un lugar de aprendizaje, donde uno podía sentarse con otros y formar una conexión con las fuerzas del universo. El anfiteatro estaba representado por los planetas, y sentarse junto a alguien que pudiera convertirse en uno con un principio subyacente le permitiría a uno sintonizarse con esa fuerza y captarla. Este proceso, según Bruno, es lo que se conoce como transmisión directa, donde el aprendizaje se da a través de la observación y la imitación. La clave para lograr la unidad con las fuerzas del universo, según Bruno, estaba en la contracción. La contracción es un proceso en el que uno se acerca con la mente a un sujeto y abre el corazón para volverse uno con él. Este proceso no se limita solo a la meditación, sino que también se extiende a la vida diaria.
Bruno creía que uno podía lograr la contracción enfocándose en su memoria y construyendo una imagen de memoria. Al agregar más detalles a la imagen, uno puede ayudar a que su mente descanse en ella por más tiempo, generando una sensación de simpatía con la verdad exterior. Para lograr la contracción, Bruno enumera varios métodos, incluido el ayuno y salir de uno mismo para contactar con algo. Sin embargo, enfatiza la importancia de hacerlo a través del enfoque y la memoria. Al construir la imagen de la memoria de las fuerzas del universo, uno puede formar una conexión y lograr la unidad con ella. En opinión de Bruno, las cosas que son constantes y siempre presentes no se cuestionan y son ciertas. Lograr la unidad con la idea y formar una sombra de ella. Este proceso implica sentarse y mirar la imagen con el ojo de la mente, que representa esa cualidad. Sin embargo, también se extiende al resto de la vida, donde invitan y aprenden sobre la fuerza con la que desean conectarse y conectarse con las personas que la representan. En conclusión, el teatro de la memoria de Bruno representa una poderosa herramienta para lograr la unidad con las fuerzas del universo. A través de la contracción y la memoria, uno puede formar una conexión con los principios subyacentes del universo y lograr la comprensión y el conocimiento. El teatro representa un espacio donde uno puede aprender de los demás y conectarse con las fuerzas del universo, representado por varios elementos y escenarios. Al comprender el teatro de la memoria de Bruno, uno puede sintonizarse con las fuerzas del universo y lograr la unidad con ellas. Título: El poder de la apertura y las ruedas de la memoria en el desarrollo personal. En la vida, hay ciertos ideales y conceptos que aspiramos a alcanzar, como la fortuna y la belleza. Para realizar y manifestar plenamente estas ideas, uno debe abrirse de todas las formas posibles. Incluso puede requerir el uso de un objeto, como una estatua o una rueda de la memoria, para ayudar a uno a lograr un estado de unidad estática. Este antiguo concepto se encuentra en muchas tradiciones, como las tradiciones oriental y neoplatónica, donde meditar en un objeto o idea puede otorgarle a uno una influencia y cualidades sobrenaturales. Una de las herramientas más efectivas para el desarrollo personal es la rueda de la memoria, que se utiliza para corregir o mejorar los métodos de pensamiento. Si la lógica es matemática, entonces la rueda de la memoria es álgebra. Puede transformar la personalidad de uno al practicar ciertas formas de pensar. Al formar una rueda con todos los caminos de toma de decisiones en ella, uno puede practicar diferentes formas de pensar y corregir el pensamiento habitual que causa problemas o errores. Por ejemplo, se puede hacer una rueda con diferentes símbolos como una pluma, una mano o un corazón. Al girar la rueda, uno puede practicar los principios correctos de cuándo y cuándo no hablar, pensar o actuar. La rueda de la memoria se puede usar para cosas avanzadas como la meditación profunda y lograr la contracción, incluso si uno no tiene talento o no tiene mucha práctica. Por ejemplo, uno puede meditar sobre el perdón sentándose, sintiéndolo y asociándolo con una letra, como al organizar de antemano diferentes asociaciones con las otras letras, uno puede practicar y lograr un estado del ser que encarna el perdón. En conclusión, abrirse de todas las formas posibles y usar herramientas como las ruedas de la memoria puede ayudar a lograr el estado de ser deseado. Es un concepto antiguo que se encuentra en muchas tradiciones y se ha utilizado para el desarrollo personal durante siglos. Al practicar diferentes formas de pensar y meditar sobre ideas y conceptos, uno puede transformar su personalidad y alcanzar un estado de éxtasis. La cadena de oro, una descripción general de la práctica de la memoria de Bruno y el camino hacia una conciencia superior. La práctica de la memoria de Giordano Bruno es un enfoque único que combina mnemotecnia, contemplación y ascensión espiritual. En este sistema, el practicante usaría un conjunto de símbolos que representan objetos, acciones y figuras para crear una jerarquía de memoria que conduce a una conciencia superior. Los símbolos están asociados con los planetas, que están dispuestos en una rueda, y cada planeta representa un nivel de dominio de la memoria. A medida que el practicante avanza en la jerarquía, alcanza mayores niveles de contracción o unidad con su memoria. La clave de este sistema es la mónada jeroglífica, que es un símbolo que representa la unidad de todas las cosas. El practicante usaría la mónada jeroglífica para combinar los símbolos de los planetas en su memoria, logrando adepto o eudaimonia. Sin embargo, este camino no es fácil. El practicante debe pasar por el desarrollo del carácter, y la invocación de un ángel a través de la meditación sobre ellos en su palacio de la memoria podría ser abrumador. El practicante debe estar listo y gentil, sentado y contemplando los planetas, volviéndose uno con su sentido puro de amor,
atracción, autoridad y poder. El practicante comenzaría con los planetas inferiores, aprendiendo a lograr la contracción sobre ellos y ascendiendo en la jerarquía. El camino hacia una conciencia superior se ve como una cadena de oro, y los diferentes programas usan diferentes enfoques. Algunos llevan al practicante a través de los diáconos, algunos a través de las mansiones de la luna y otros a través del árbol cabalístico. En general, la práctica de la memoria de Bruno es un enfoque fascinante que combina el entrenamiento de la memoria con la ascensión espiritual. El practicante no solo mejora su memoria, sino que también logra una mayor conciencia y unidad con el universo. La conversación anterior parece ser un extracto de una charla sobre conciencia y espiritualidad. El orador discute las diferentes etapas del crecimiento espiritual, representadas por varias obras de arte. Conciencia superior. La siguiente etapa se trata de obtener inspiración y poder de fuentes superiores, yendo más allá de lo que la mayoría de la gente cree que es psicológicamente posible. Esta etapa implica darse cuenta de la unidad de todas las cosas y volverse uno con amor, belleza y fuerza. El orador menciona que los rayos de luz que brillan desde arriba en la obra de arte simbolizan la conciencia superior y las ideas originales que existen en el mundo de la conciencia. Se puede acceder a estas ideas a través de la meditación y la guía de un maestro. El palacio de la memoria es curvo y se basa en los planetas, lo que indica una conexión profunda con el cosmos. La charla sugiere que el crecimiento espiritual es un viaje que implica desarrollar virtudes y acceder a una conciencia superior. Enfatiza la importancia de darse cuenta de la unidad de todas las cosas y convertirse en uno con ideales más elevados. La charla también sugiere que la espiritualidad implica la guía de un maestro y el desarrollo de una conexión profunda con el cosmos. En general, la charla brinda una visión fascinante de las etapas del crecimiento espiritual y la importancia de desarrollar virtudes y acceder a una conciencia superior. Alienta a los oyentes a abrazar la espiritualidad como un viaje hacia la unidad con el universo y enfatiza la importancia de la guía de un maestro y una conexión profunda con el cosmos. Sintonizando con las fuerzas, entendiendo el teatro de la memoria de Giordano Bruno. Giordano Bruno, el filósofo y místico italiano, creía en el poder de la memoria y la imaginación como medios para lograr el conocimiento y la comprensión del universo. En su teatro de la memoria, imaginó un espacio donde uno podría formar una conexión con las fuerzas del universo, representadas por varios elementos y escenarios. El teatro, en su opinión, era un lugar donde uno podía lograr la unidad con los principios subyacentes del universo, a través de la transmisión directa y el aprendizaje con el ejemplo. El teatro de la memoria de Bruno fue diseñado para ser un lugar de aprendizaje, donde uno podía sentarse con otros y formar una conexión con las fuerzas del universo. El anfiteatro estaba representado por los planetas, y sentarse junto a alguien que pudiera convertirse en uno con un principio subyacente le permitiría a uno sintonizarse con esa fuerza y captarla. Este proceso, según Bruno, es lo que se conoce como transmisión directa, donde el aprendizaje se da a través de la observación y la imitación. La clave para lograr la unidad con las fuerzas del universo, según Bruno, estaba en la contracción. La contracción es un proceso en el que uno se acerca con la mente a un sujeto y abre el corazón para volverse uno con él. Este proceso no se limita solo a la meditación, sino que también se extiende a la vida diaria. Bruno creía que uno podía lograr la contracción enfocándose en su memoria y construyendo una imagen de memoria. Al agregar más detalles a la imagen, uno puede ayudar a que su mente descanse en ella por más tiempo, generando una sensación de simpatía con la verdad exterior. Para lograr la contracción, Bruno enumera varios métodos, incluido el ayuno y salir de uno mismo para contactar con algo. Sin embargo, enfatiza la importancia de hacerlo a través del enfoque y la memoria. Al construir la imagen de la memoria de las fuerzas del universo, uno puede formar una conexión y lograr la unidad con ella. En opinión de Bruno, las cosas que son constantes y siempre presentes no se cuestionan y son ciertas. Al hacer que la imagen de la memoria esté constantemente presente en la mente de uno puede lograr la unidad con la idea y formar una sombra de ella. Este proceso implica sentarse y mirar la imagen con el ojo de la mente, que representa esa cualidad. Sin embargo, también se extiende al resto de la vida, donde invitan y aprenden sobre la fuerza con la que desean conectarse y conectarse con las personas que la representan. En conclusión, el teatro de la memoria de Bruno representa una poderosa herramienta para lograr la unidad con las fuerzas del universo. A través de la contracción y la memoria,
uno puede formar una conexión con los principios subyacentes del universo y lograr la comprensión y el conocimiento. El teatro representa un espacio donde uno puede aprender de los demás y conectarse con las fuerzas del universo, representado por varios elementos y escenarios. Al comprender el teatro de la memoria de Bruno, uno puede sintonizarse con las fuerzas del universo y lograr la unidad con ellas. Título: El poder de la apertura y las ruedas de la memoria en el desarrollo personal. En la vida, hay ciertos ideales y conceptos que aspiramos a alcanzar, como la fortuna y la belleza. Para realizar y manifestar plenamente estas ideas, uno debe abrirse de todas las formas posibles. Incluso puede requerir el uso de un objeto, como una estatua o una rueda de la memoria, para ayudar a uno a lograr un estado de unidad estática. Este antiguo concepto se encuentra en muchas tradiciones, como las tradiciones oriental y neoplatónica, donde meditar en un objeto o idea puede otorgarle a uno una influencia y cualidades sobrenaturales. Una de las herramientas más efectivas para el desarrollo personal es la rueda de la memoria, que se utiliza para corregir o mejorar los métodos de pensamiento. Si la lógica es matemática, entonces la rueda de memoria es álgebra. Puede transformar la personalidad de uno al practicar ciertas formas de pensar. Al formar una rueda con todos los caminos de toma de decisiones en ella, uno puede practicar diferentes formas de pensar y corregir el pensamiento habitual que causa problemas o errores. Por ejemplo, se puede hacer una rueda con diferentes símbolos como una pluma, una mano o un corazón. Al girar la rueda, uno puede practicar los principios correctos de cuándo y cuándo no hablar, pensar o actuar. La rueda de la memoria se puede usar para cosas avanzadas como la meditación profunda y lograr la contracción, incluso si uno no tiene talento o no tiene mucha práctica. Por ejemplo, uno puede meditar sobre el perdón sentándose, sintiéndolo y asociándolo con una letra, como al organizar de antemano diferentes asociaciones con las otras letras, uno puede practicar y lograr un estado del ser que encarna el perdón. En conclusión, abrirse de todas las formas posibles y usar herramientas como las ruedas de la memoria puede ayudar a lograr el estado de ser deseado. Es un concepto antiguo que se encuentra en muchas tradiciones y se ha utilizado para el desarrollo personal durante siglos. Al practicar diferentes formas de pensar y meditar sobre ideas y conceptos, uno puede transformar su personalidad y alcanzar un estado de éxtasis. La cadena de oro, una descripción general de la práctica de la memoria de Bruno y el camino hacia una conciencia superior. La práctica de la memoria de Giordano Bruno es un enfoque único que combina mnemotecnia, contemplación y ascensión espiritual. En este sistema, el practicante usaría un conjunto de símbolos que representan objetos, acciones y figuras para crear una jerarquía de memoria que conduce a una conciencia superior. Los símbolos están asociados con los planetas, que están dispuestos en una rueda, y cada planeta representa un nivel de dominio de la memoria. A medida que el practicante avanza en la jerarquía, alcanza mayores niveles de contracción o unidad con su memoria. La clave de este sistema es la mónada jeroglífica, que es un símbolo que representa la unidad de todas las cosas. El practicante usaría la mónada jeroglífica para combinar los símbolos de los planetas en su memoria, logrando adepto o eudaimonia. Sin embargo, este camino no es fácil. El practicante debe pasar por el desarrollo del carácter, y la invocación de un ángel a través de la meditación sobre ellos en su palacio de la memoria podría ser abrumador. El practicante debe estar listo y gentil, sentado y contemplando los planetas, volviéndose uno con su sentido puro de amor, atracción, autoridad y poder. El practicante comenzaría con los planetas inferiores, aprendiendo a lograr la contracción sobre ellos y ascendiendo en la jerarquía. El camino hacia una conciencia superior se ve como una cadena de oro, y los diferentes programas usan diferentes enfoques. Algunos llevan al practicante a través de los diáconos, algunos a través de las mansiones de la luna y otros a través del árbol cabalístico. En general, la práctica de la memoria de Bruno es un enfoque fascinante que combina el entrenamiento de la memoria con la ascensión espiritual. El practicante no solo mejora su memoria, sino que también logra una mayor conciencia y unidad con el universo.